Nunca planeé terminar viviendo en un cuartito detrás de la casa de mi hijo, pero supongo que nadie planea que la vida se le encoja como un suéter viejo. Cuando Hernán se fue, el silencio en mi pequeño departamento se volvió ensordecedor, así que dejé que Bruno me convenciera de mudarme aquí a un rincón tranquilo de Valle de Bravo. Parecía algo sencillo. Entonces, solo un arreglo temporal para no estar sola, para ayudar con Elvira, mientras Tania volvía al trabajo. Eso fue hace 6 años antes de que las deudas y los desencantos se amontonaran como trastos que nadie quiere desempacar. Al principio, casi parecía una bendición. Me encantaba preparar el desayuno para Elvira, hacerle trenzas antes de que se fuera a la escuela, doblar sus calcetines rosas en pares perfectos. Me convencí de que era útil, de que todavía tenía un lugar donde encajar. Bruno llegaba cansado, pero con una sonrisa, y Tania solía agradecerme todo lo que hacía. Pensé que estaba haciendo lo correcto, siendo la madre que nunca da la espalda. Pero la bondad, si no tienes cuidado, se desliza hacia la obligación como agua que se cuela por las grietas. La primera vez que Bruno pidió ayuda con la hipoteca, le dio pena hasta mencionarlo. Dijo que era algo pasajero, solo hasta que la tienda repuntara. Saqué la chequera sin dudar. Un mes después llegó otra cuenta y luego otra. Tania dejó de darme las gracias. En cambio, empezó a actuar como si mi presencia le recordara todas las formas en que sentía que estaba fallando. Se volvió más callada, y cuando hablaba sus palabras eran cortantes, como vidrio roto. A veces intentaba recordar la última vez que nos reímos juntos en esta casa. Debió ser antes de los despidos, antes de que los ojos de Tania se volvieran huecos, antes de que Bruno empezara a dormir en el garaje para evitar las peleas. Me decía que era solo una mala racha que pasaría. Me decía que ser necesitada era suficiente. Pero últimamente, al mirar alrededor, veía las grietas corriendo por las paredes y me preguntaba cuánto tiempo más podríamos fingir que no estaban ahí. Escuché la puerta de malla azotarse, seguida de los pasos pesados de Bruno cruzando el piso de la cocina. Bruno estaba de pie junto al mostrador, los hombros tensos, un papel doblado, apretado en la mano. Dejé mi bolso en la mesa chiquita y esperé a que hablara. Tania estaba sentada frente a él, los brazos cruzados sobre el pecho, los ojos fijos en el pedazo de linóleo que empezaba a despegarse. El aire entre ellos estaba cargado como esos momentos antes de que estalle una tormenta. Mamá, dijo Bruno, al fin, con voz baja y temblorosa. No podemos seguir así. Desdobló el papel y lo deslizó hacia mí. Antes de mirarlo, ya sabía que era un aviso de pago atrasado. Había visto demasiados de esos amontonados en la mesa del pasillo, ignorados hasta que las fechas se mezclaban unas con otras. Estamos atrasados otra vez, continuó. Intenté ponerme al corriente el mes pasado, pero las reparaciones en la tienda fueron más de lo que pensé. El desempleo de Tania no ha llegado. ¿Y nosotros? Se detuvo y se pasó una mano por la cara. Tomé el aviso, mis dedos rozando el borde áspero. Mi nombre seguía en los documentos originales del préstamo, un recuerdo del enganche que Hernán y yo dimos para ayudarles a comprar esta casa. Un gesto que alguna vez pareció generoso, ahora agriado como leche olvidada. Lo siento, dije en voz baja. Quisiera ayudar más, pero ya estoy dando todo lo que puedo. Lo saben. Tania levantó la cabeza, su boca formando una línea dura. Tienes ahorros, Marisol. No finjas que no te alcanza. Ese dinero es para mis gastos por si... Mi voz se quebró, aunque traté de mantenerla firme. Por si algo me pasa. Algo ya pasó, espetó ella. Estamos a punto de perder la casa. ¿O eso no importa mientras tengas tu colchoncito de seguridad? Bruno estiró la mano para tocarle el brazo, pero ella se zafó. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante vi al niño que solía ser el que me traía flores silvestres que encontraba en el camino.
Luego bajó la mirada avergonzado. Lo siento, susurré de nuevo, aunque ya no sabía por qué me disculpaba. Tania se levantó tan rápido que la silla rechinó contra el piso. Si no vas a ayudar, entonces no puedes quedarte aquí. Así de simple. Abrí la boca, pero no salió nada. Bruno solo miraba la mesa, el papel entre nosotros, como una herida que no cerraba. «Paga el alquiler o vete ahora mismo», gritó mi hijo, con voz fuerte como un trueno. No podía creer lo que acababa de escuchar, pero tampoco podía decir nada. Había vivido aquí tantos años, había hecho todo lo posible para ayudar. Y ahora me echaban como si fuera una extraña. Miré a Bruno a los ojos y no pude encontrar ni un atisbo de empatía. Tania estaba a su lado y sus ojos ya no mostraban gratitud. En su lugar había decepción y enojo, como si yo fuera la carga de esta familia. «Mamá, ¿por qué esto?», preguntó Bruno con la voz temblorosa, pero no esperó una respuesta de mí. Seguro que las palabras no cambiarían nada. Tania se acercó y el aire entre nosotros estaba tenso, cargado de silencio. De repente, sin previo aviso, levantó la mano y me dio una bofetada. El golpe fue tan fuerte que me hizo tambalear. Caí al suelo, mi cabeza golpeó el suelo y sentí como la sangre comenzaba a salir. Me sentía aturdida y dolorida, pero lo que más me sorprendió fue que estaba cayendo delante de Elvira, mi nieta. Sus grandes ojos se llenaron de miedo y su conejito de peluche cayó al suelo. Tania estaba allí mirando cómo caía al suelo, sin mostrar ninguna emoción. No se movió solo. Me observaba como si esto fuera algo que había estado esperando. Bruno se quedó inmóvil sin decir una palabra. Todo estaba en completo silencio. Elvira corrió hacia mí. Se abrazó a mis piernas con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Toda mi vida había vivido por los demás sacrificándome sin condiciones, pero ahora no podía dejar que me trataran así. Ya no quería ser la víctima. Estaba lista para tomar el control de mi vida. Nunca imaginaron lo que haría después. Mantuve la mano en mi mejilla, sintiendo el calor bajo mi piel. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a romperse. El cuerpecito de Elvira temblaba contra mí y me agaché lo mejor que pude, apoyando mi otra mano en su cabello. Sus sollozos eran rápidos, entrecortados cada uno, clavándose más hondo en mi vergüenza. Quise decirle que todo estaba bien, que nada había cambiado, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Porque algo había cambiado y todos lo sabíamos. Cerré los ojos y por un instante volví a tener 7 años, parada en la cocina de mi infancia en Tepoztlán, viendo a mi madre abofetear a mi padre. Él ni siquiera intentó defenderse, solo se quedó ahí con la cabeza gacha, mientras ella lo llamaba inútil. Recordé cómo mi estómago se convirtió en hielo, cómo una parte de mí decidió entonces que nunca dejaría que nadie me hiciera sentir tan pequeña. Pero lo hice. Dejé que ese viejo miedo me siguiera hasta esta casa y se enroscara en mis costillas hasta que olvidé cómo respirar sin él. La voz de Bruno rompió mis pensamientos baja y áspera. «Tania, sal de aquí». Ella, ahora. Tania no respondió. Pasó junto a mí su hombro rozando el mío, y por un momento pensé que escupiría otro insulto. Pero solo siguió caminando y sus pasos se perdieron por el pasillo. Los sollozos de Elvira se habían calmado a pequeños hipos. Me obligué a enderezarme, ignorando el dolor en mi mandíbula. Bruno seguía sin mirarme. Se quedó junto al fregadero con una mano tan apretada que pensé que se haría sangre. «Lo siento», susurró. Tragué la amargura que subía por mi garganta. Mi voz salió débil y cansada. «Lo sé». Elvira apretó su cara contra mi falda y puse mi mano en su cabeza, sintiendo su calor anclándome al momento que sabía que no podía seguir repitiendo. Cuando Elvira finalmente cayó en un sueño inquieto, me senté sola en la mesa de la cocina. La casa estaba en silencio,
como si contuviera el aliento. Podía escuchar a Bruno moviéndose en el garaje, el ruido apagado de herramientas que no necesitaba tocar. Tal vez estaba escondiéndose ahí para no enfrentar lo que había pasado. Tal vez yo era igual de culpable por sentarme aquí fingiendo que podía mantenernos a todos juntos. Seguí el borde del aviso aún sobre la mesa. Las palabras se desdibujaban ante mis ojos cansados. Atrasado. Aviso final. Mi nombre junto al de Bruno. En la esquina, prueba del dinero que Hernán y yo dimos cuando eran jóvenes y estaban llenos de esperanzas. Prueba de la parte de esta casa que siempre sería mía. Pensé en la voz de Hernán, firme y amable. Me habría dicho que me defendiera, que no dejara que la culpa me enterrara. Me habría recordado que el amor no debería exigir sangre para que cuente. Tomé mi celular y busqué el número de Marta. Mi dedo dudó sobre la pantalla. No habíamos hablado en meses, aunque siempre me mandaba una tarjeta en mi cumpleaños. Mis manos temblaron mientras escribía el mensaje. Creo que necesito ayuda. Lo miré con el corazón golpeándome las costillas. Luego lo envié. Su respuesta llegó en 1 minuto. He esperado años para que dijeras eso. Ven a quedarte conmigo. Cuando quieras. Me tapé la boca con la mano, sintiendo que algo se rompía dentro de mí, algo que ni siquiera sabía que seguía sosteniendo. La parte de mí que creía que callarme era más seguro que decir la verdad. Por la mañana llamé a Lina Ordóñez. La conocí hace años, cuando actualicé mi testamento tras la muerte de Hernán. Tenía ojos amables que no parpadeaban cuando alguien lloraba en su oficina. Cuando contestó, su voz era calma y firme y sentí que parte de mi miedo se aliviaba. Le conté todo: la bofetada, las amenazas, la parte de esta casa que ayudé a pagar. Lina escuchó sin interrumpir y luego dijo que me ayudaría a recuperar lo que era mío. Pasé la tarde revisando la caja a prueba de fuego donde guardaba los registros viejos, recibos desvaídos casi a nada, documentos del cierre del año en que Bruno y Tania compraron esta casa, la letra pulcra de Hernán en el cheque que cubrió casi la mitad del enganche. Pasé el dedo por la firma y sentí una mezcla extraña de duelo y alivio, como si él aún estuviera detrás de mí, susurrando que no estaba mal querer que mi vida significara algo más que sacrificio. Lina me había dicho que documentara todo: los cheques que escribí para los mandados, las transferencias para la hipoteca, cuando Bruno estaba sin trabajo. Lo reuní todo en carpetas ordenadas, cada una un pequeño monumento a las formas en que intenté sostener a esta familia, cada una un recordatorio de que intentar no había sido suficiente. Cuando la volví a llamar, me explicó mis opciones con la misma voz firme. Podía poner un gravamen sobre la propiedad, dijo, dado mi aporte financiero. También podía solicitar una orden de restricción si creía que mi seguridad estaba en riesgo. Su tono nunca vaciló, nunca insinuó juicio. Solo una vez hizo una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz se suavizó aún más. Has hecho más de lo que la mayoría haría, dijo, pero tienes permitido parar. Tragué fuerte, parpadeando contra las lágrimas que amenazaban. No sé cómo. Lo harás, dijo. Para el atardecer tenía un montón de papeles listos para que revisara el gravamen, el borrador de una orden de restricción y una solicitud escrita para visitar a Elvira. Mis manos temblaban mientras ponía cada documento en el mostrador. Esto era más de lo que me había atrevido a hacer nunca. Una parte de mí aún se preguntaba si era demasiado. Pero luego pensé en el rostro pequeño de Elvira, mojado de lágrimas, su voz temblando cuando preguntó si estaba herida. Ese fue el momento en que supe que ya se había hecho demasiado daño. Abrí mi celular y revisé las fotos que nunca borré, el moretón de una discusión hace 2 años, cuando Tania tiró un plato la factura del hospital cuando me resbalé en los escalones con hielo, cargando los mandados
que Bruno dijo que ayudaría a llevar, pero nunca lo hizo. Prueba de que las grietas en esta casa estaban ahí mucho antes de ayer. Respaldé todo en la nube, etiquetando cada archivo metódicamente. Mi corazón latía en mis oídos mientras trabajaba. Cuando terminé la última carga, puse el celular en el mostrador y apoyé ambas manos en él. La cocina estaba en silencio, pero la calma ya no se sentía como paz. Se sentía como una mentira que finalmente estaba lista para dejar de contar. Lina me encontró en el estacionamiento del juzgado justo después de las 9. Traía las carpetas bajo el brazo y una mirada que me decía que entendía cuánto costaba esto. La seguí sin hablar, con la garganta demasiado apretada para más que un asentimiento, cuando el empleado pidió mi identificación. Cuando todo terminó, cuando cada página fue firmada, sellada y atestiguada, Lina puso una mano reconfortante en mi hombro. «Hiciste lo correcto», dijo, y casi le creí. Fuimos juntas a la casa. Mantuve las manos cruzadas en mi regazo todo el camino, los nudillos blancos como hueso. Lina habló en tono mesurado, explicando de nuevo qué pasaría. El alguacil entregaría los papeles. Bruno y Tania podían impugnar el gravamen, pero la orden de restricción se mantendría si decidía hacerla valer. Me dijo que tenía más opciones de las que creía. No respondí. Todo lo que podía pensar era cuántos años me convencí de que no tenía ninguna. El alguacil tocó, y un momento después Bruno abrió la puerta. Parecía más viejo que la noche anterior, sin afeitar los ojos, rodeados de cansancio. Por un segundo casi quise darme la vuelta y salir corriendo, pero luego vi a Elvira asomándose por la barandilla, su manita aferrando el pasamanos, la boca entreabierta. La mirada de Bruno pasó al alguacil, luego al sobre en su mano. Lo tomó sin decir palabra. Sus dedos temblaron al romper el sello. No levantó la vista mientras leía. Tania apareció detrás de él. Cuando vio los papeles, su expresión pasó de confusión a furia. ¿No hablas en serio?, siseó. ¿Crees que puedes irte y llevarte todo contigo? Sostuve su mirada. Mi voz salió firme, aunque no me sentía así. No me estoy llevando nada que no fuera mío. Ingrata señora, interrumpió el alguacil, su tono firme. Tiene que dejarla terminar. Miré más allá de ellos, hacia las escaleras donde estaba Elvira. No se movió, solo me miraba con esos ojos grandes y asustados. Quise gritarle que no era su culpa, que nunca lo fue, pero las palabras no vinieron. La voz de Tania se alzó en un tono desgarrado, pero yo ya me estaba dando la vuelta. Lina tocó mi codo, guiándome de regreso al coche. Mientras salíamos del camino, mantuve los ojos en la casa hasta que desapareció tras la curva del camino. Marta me esperaba cuando llegué. Abrió la puerta sin decir nada y solo me abrazó mientras intentaba no llorar. No sabía qué hacer con mis manos. Las mantuve apretadas contra mi pecho, como si pudiera evitar que todo se derramara. Me llevó al cuarto de huéspedes y me dejó sola. Me senté en la orilla de la cama, mirando la maleta que había empacado en un trance. No parecía mucho algo de ropa, unas fotos enmarcadas de Hernán, y Elvira el quilt viejo que traje del departamento. Pero era todo lo que podía cargar sin sentir que estaba abandonando la vida que había construido. La primera noche pasó en un borrón. Me quedé despierta mucho después de que la casa de Marta se silenciara, escuchando cada crujido del piso, cada coche lejano. Mi mente seguía volviendo al rostro de Elvira en la escalera, la forma en que no se movió. Me preguntaba si Bruno le había explicado algo o si la dejaron inventar sus propias historias. Por la mañana preparé un té y me senté junto a la ventana con mi celular pesando en la palma. Los mensajes de Bruno esperaban en mi bandeja, algunos rogándome que lo reconsiderara, otros acusándome de arruinar todo. Leí cada uno con cuidado, como si estudiar las líneas
pudiera ayudarme a entender dónde salió todo mal. Marta se unió a mí con su propia taza y no intentó llenar el silencio. Solo se quedó ahí, su presencia, un consuelo tranquilo que no sabía que necesitaba. «Hiciste lo que tenías que hacer», dijo eventualmente. Presioné mi dedo sobre la pantalla hasta que el texto se desdibujó. «No me siento valiente», susurré. «No tienes que sentirlo para que sea verdad». Dejé caer el celular en mi regazo. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla y mi aliento se detuvo cuando vi el nombre de Bruno otra vez. Casi no pude abrirlo. Mi dedo dudó sobre la notificación mientras mi corazón latía en mi garganta. Cuando finalmente toqué la pantalla, las palabras de Bruno llenaron el espacio entre nosotros. «No espero que nos perdones. No creo que pueda perdonarme a mí mismo. Elvira llora por ti todas las noches. Sigue preguntando cuándo vas a volver a casa. No sé qué decirle. Si quieres verla, por favor déjame saber». Leí el mensaje 2 veces, luego una tercera. Mi pecho dolía con algo demasiado complicado para nombrar. Enojo y amor, duelo y algo como esperanza, todo enredado hasta que apenas podía respirar. Puse el celular en la mesa y presioné mi mano sobre mi corazón. Pensé en los brazos pequeños de Elvira alrededor de mi cintura, su mejilla contra mi pierna. El recuerdo fue suficiente para estabilizarme. Cuando volví a tomar el celular, mis dedos no temblaron. «Quiero verla», escribí. Pulsé enviar antes de que pudiera perder el valor, y por primera vez en días sentí que todavía era la abuela de alguien. Bruno trajo a Elvira un sábado por la tarde. No entró. Se quedó junto al coche con las manos en los bolsillos mirando el suelo. Salí a encontrarlos, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. Elvira me vio y echó a correr. Me agaché justo a tiempo para atraparla, sus bracitos rodeándome el cuello con fuerza. Estaba llorando, pero su voz era firme cuando susurró contra mi hombro. «Estamos a salvo», ahora besé la cima de su cabeza. «Sí, pequeña, estamos a salvo». Levanté la vista y encontré los ojos de Bruno al otro lado del camino. Por un segundo, ninguno de los dos desvió la mirada. No había acusación en él, solo cansancio y algo que tal vez era arrepentimiento. Levantó una mano en un pequeño saludo y asentí, esperando que entendiera que era lo más cerca que podía estar del perdón por ahora. Adentro, Elvira se acurrucó en el sillón a mi lado, con su conejo bajo la barbilla. Le leí hasta que su respiración se estabilizó, y luego me quedé ahí, escuchando el silencio. Cerré los ojos, sintiendo el calor de su cuerpecito contra mi lado, y me di cuenta de que finalmente era libre para decidir qué venía después.